Antes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada del miércoles 18 de marzo amanece con numerosas informaciones sobre el desarrollo de esta crisis, sobre crisis, ¿no? Esta crisis sanitaria sobre la crisis económica determinada por la caída abrupta del precio internacional del petróleo, más todo esto sobre el panorama general de esta crisis de destrucción del proyecto nacional venezolano que ya tiene más de 20 años. Crisis sobre crisis sobre crisis. Ahora, esta última extremadamente urgente, extremadamente grave. Uno de los elementos que forman parte del marco de esta crisis es el decreto de emergencia que fue formulado por el régimen del señor Maduro Moros. Este decreto de emergencia ha tenido poca difusión, pero demasiadas versiones, demasiados matices, por así decirlo. En atención a este decreto de emergencia hay unidades policiales y militares con megáfonos en las calles diciendo que no se puede circular o que hay que estar en la calle pero con tapabocas o que no se pueden acceder a ciertos espacios de la ciudad, amenazando incluso con poner a la gente a disposición de la fiscalía. Esa es una de las dimensiones del asunto. La otra es la agresión a la libertad de expresión. Hoy nos dice la gente de Efecto Cocuyo, nuestros colegas de Efecto Cocuyo, un carnet roto y una emisora fuera del aire en segundo día de cuarentena en Caracas y Zulia. Por eso buscamos criterio experto. Debo hacer una precisión previa. Yo estoy de acuerdo con la cuarentena. Yo creo que la cuarentena es un mecanismo necesario y útil en este momento de la pandemia. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es lo que estamos viendo en las calles. Buscamos criterio experto y nos conectamos con el doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y lo tenemos en línea precisamente en este momento. Ali, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, en tu opinión experta, ¿qué es y qué no es este decreto de emergencia? ¿A qué faculta a las autoridades? ¿Y qué es sí un abuso inaceptable? Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, coincido contigo en el sentido de que la situación es lo suficientemente grave como para que se tomen medidas extremas como las que se han tomado, en particular con el tema de la cuarentena. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es no cumplir con los mandamientos constitucionales que se exigen para este tipo de situaciones. Por ejemplo, el artículo 339 de la Constitución señala que si se va a suspender derechos, esos derechos primero tienen que mencionarse expresamente en el decreto que se señala, que establece el estado de excepción. Y en particular debe establecerse cuáles son las directrices o cuáles son las limitaciones que se van a imponer. Por ejemplo, si va a haber un toque de queda, que se diga expresamente va a haber un toque de queda de tal hora a tal hora. ¿Cuáles son las condiciones? ¿En qué situaciones se va a cumplir? Eso no está en el decreto. Y una cosa todavía más importante, el decreto tiene que publicarse a la brevedad. Tampoco lo digo yo, lo dice la ley sobre estado de excepción. 22 que sale expresamente el decreto tiene que ser publicado a la brevedad
normalidad señala la ley. Ese decreto ahora ha circulado una versión que se ha hecho popular en las redes sociales, pero que hasta ahora, por lo menos hasta anoche, hasta las 11 de la noche de ayer, no estaba publicado en la página web de la imprenta nacional ni en ningún portal oficial. En estos momentos, precisamente donde la salud de las personas está en juego, es cuando la información tiene muchísimo más valor y con más razón debe hacerse público por un medio oficial el decreto que señala cuáles son las regulaciones y las limitaciones a los derechos fundamentales que implica un estado de excepción como comporta una cuarentena. Entonces, no se trata de una formalidad como algún miembro del gobierno pudiera pensar, todo lo contrario, se trata de las reglas que deben regir un estado de excepción, que además debo hacer otra acotación. En la situación actual, que efectivamente amerita un estado de alarma como el que se ha dictado, que no es más que una modalidad del estado de excepción, en realidad pone de manifiesto que una cosa que se nos había pasado por alto, y es que desde el año 2016 ya estábamos en un estado de excepción que se ha venido manteniendo y que el día viernes, por cierto, salió de la Gaceta con fecha del 5 de marzo, donde se volvió a renovar el estado de excepción. Entonces, esta situación pone de manifiesto que aquel estado de excepción que se había estado dando desde el año 2016 no estaba justificado. Y ahora que sí lo está, no está regulado. Entonces, vemos como hay una manifiesta contradicción entre lo que debe hacer el gobierno, que es establecer estos parámetros, porque claro, para que la gente sepa qué atenerse, y por el otro lado, otra situación todavía más grave, que es la que ha señalado al final, es que como se sabe, en el estado de excepción se ha suspendido la actividad laboral. Y hay una serie de actividades, de áreas donde esto no se está exceptuado, que es el caso de alimentos, hospitales, etcétera. Bueno, resulta que si uno lee el supuesto decreto que está circulando en redes, en el artículo 9 de ese supuesto decreto, que digo supuesto porque no está en ningún portal oficial como es señalado, no se efectúa con un elemento fundamental de la sociedad como son los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación no es un tema de que si me gusta o no tal medio, si me gusta o no tal persona o tal periodista. Es que los medios de comunicación en estos momentos son fundamentales, y si a los medios de comunicación no se les efectúan de esa suspensión laboral, se están dando situaciones como la que ha ocurrido ya ayer, que el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas lo ha estado denunciando, de varios periodistas a los que se le ha impedido el acceso a sitios donde estaban ocurriendo situaciones noticiosas. Entonces, no se trata, y repito, de que no estemos de acuerdo con las medidas. El tema es que tienen que estar reguladas, y además, en estos momentos, más que nunca, los medios de comunicación son cruciales porque las personas no están buscando la Gaceta, las personas no están buscando donde la imprenta nacional, lo que están buscando las personas es en sus medios de comunicación habitual, qué es lo que se les dice, cuál es la información y a qué deben atener. Y esas reglas en las que estamos pidiendo que se cumplan, que la gente esté informada, y el derecho a la información adicionalmente, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la ley de estado de excepción, no está susceptible de ser suspendido. Y en este caso lo está haciendo al impedirse a los medios de comunicación tener acceso a los sitios donde ocurren las noticias. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, director y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. En este país, donde los tribunales no publican sus sentencias, sino sacan notas de prensa, nos está informando el doctor Ali Daniels que el decreto de emergencia no aparece en ningún portal oficial y no se conoce el físico de la Gaceta Oficial en la que estaría reposando el texto de ese decreto de emergencia. Sin embargo, la ficción del decreto de emergencia está siendo utilizada para establecer restricciones a la población y sobre todo para agredir el derecho a la libre expresión del pensamiento, un derecho que está consagrado en la Constitución, incluso en los estados de excepción. Finalmente, Ali, ¿cuál crees tú que deba ser la actitud y conducta de los ciudadanos ante esta situación? Porque, repito, todos estamos de acuerdo, o la inmensa mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo con la adopción de medidas drásticas para frenar la cadena de contagio. Estamos de acuerdo con la cuarentena. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el concepto médico de cuarentena y el concepto militar de toque de queda o el concepto político de estado de sitio? ¿Son sinónimos
o en efecto hay distinción entre una cosa y la otra? No, efectivamente la cuarentena, tal y como la palabra lo señala, semánticamente lo que significa son 40 días, ¿no? Obviamente, en estos términos se trata de una situación en donde debe haber un distanciamiento social entre las personas por un tiempo que debe ser determinado por el especialista. Y es otro tema también que quiero señalar. En el supuesto decreto hay un gran énfasis en un Estado militarizado, una sociedad militarizada. Estos no son momentos, una epidemia no es el problema, digamos, que debe ser dirigido por fuerzas militares. Esto es un problema que tiene que ser dirigido por médicos, por personal sanitario, especialistas, que son los que tienen que llevar el caso. En España, por ejemplo, las fuerzas del orden están a la orden del ministro de Sanidad. Aquí el ministro de Sanidad es uno más de un montón de funcionarios que está en una comisión y a la que se le ha dado el protagonismo en esta situación ha sido la fuerza militar. Esta no puede ser una situación, no son solucionadas por fuerzas militares, sino por personal especializado sanitario, por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es una cosa que tengo que destacar también, que es que ahora se está dando un fenómeno muy grave, y es que gobernadores o alcaldes se han puesto a emitir decretos dando regulaciones sobre esta materia, sobre las cuales no tienen ninguna competencia, y donde además corremos el riesgo de que cada alcalde y cada gobernador interprete el decreto de estado de excepción, como claro, no ha sido publicado, cada quien lo interpreta como le parece, y además puede haber exceso en el sentido de decretar o establecer reglas que están fuera del mismo. Entonces, aquí no está cada municipio, imagínate, hay 330 municipios, no podemos estar esperando que cada alcalde dicte una ordenanza señalando cuáles son los elementos de la cuarentena cuando eso debe estar regulado en el decreto de estado de excepción. Lo que estamos pidiendo es eso, información y reglas claras para que el ciudadano se atenga a cuáles son las condiciones de la cuarentena y poder cumplirla, porque todos tenemos que entender que el bien común es lo que debe privar en estos momentos. Ali, te agradecemos inmensamente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora. Muchísimas gracias, muy buenos días, y vamos a seguir muy pendiente de la opinión de Acceso a la Justicia para tener ese referente en lo que es el pulso de esta situación. Muchísimas gracias y buenos días, Ali. Buenos días, muchísimas gracias, Chu. Ali Daniels, el doctor Ali Daniels de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, reiterando: una cosa es toque de queda, otra cosa es estado de sitio, otra cosa es el concepto de cuarentena. Todos estamos de acuerdo con la cuarentena, nadie está de acuerdo con el abuso. Y en relación al tema de la libertad de expresión, permítanme recordarles lo siguiente: la libertad de expresión no es un privilegio del periodista, la libertad de expresión es un derecho del ciudadano. Se los voy a poner así de sencillo, sobre todo para los caraqueños que van a entender rápidamente este ejemplo. Si el día que los señores del FAES tuvieron la ocurrencia de caerse a plomo limpio en plena hora pico en la autopista Francisco Fajardo, con unos señores de la banda del Coqui, si ese día en este país hubiera habido libertad de expresión, usted se hubiera enterado por la radio, las radios hubieran dado esa información rápidamente, y si usted estaba en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela, usted se hubiera desviado, ¿verdad? Por razones obvias, pues de sentido común. Resulta que eso no fue posible, porque no hay libertad de información, porque las radios están transmitiendo musiquita, ¿me entiende? ¿No? Y entonces usted cayó inevitablemente en ese embudo y tuvo que tirarse al suelo porque plomo iba y plomo venía. Esa es la importancia de la libertad de expresión. Y en este momento de emergencia, en este momento con la crisis, es mucho más importante todavía saber qué es lo que está ocurriendo en los hospitales, saber qué es lo que está ocurriendo en los centros de salud, saber qué es lo que está ocurriendo con el dispositivo de atención y contención de la crisis. Eso es importante, incluso importante para atender aquellas voces que vengan de las autoridades sanitarias y poder cumplir con los preceptos de la cuarentena. Pero para eso hace falta, repito, libertad de información, libertad de expresión, que subrayo, incluso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, no puede ser limitada incluso en los estados de excepción. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza
La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Esta epidemia, esta pandemia del coronavirus llega a Venezuela en momentos en que nuestro sistema penitenciario es un factor contaminante. Repito y subrayo, el sistema penitenciario, la red penitenciaria en Venezuela es un factor de contaminación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay cárceles, ¿no? Y prisiones preventivas transformadas en cárceles por el deterioro de todo el sistema, que sufren de hacinamiento, sufren de desnutrición, lo cual coloca a esa masa poblacional en situación de desventaja frente a cualquier enfermedad oportunista. De hecho, fue denunciado por el Observatorio Venezolano de Prisiones la existencia de una epidemia de tuberculosis en las cárceles venezolanas. Y bueno, es así, con hambre, con desnutrición, con tuberculosis, como el sistema penitenciario venezolano enfrenta la amenaza del coronavirus. Además de este tema que afecta a los presos comunes, y hay que decirlo, al menos 7 de cada 10 presos comunes son técnicamente inocentes, porque ningún juez ha determinado que en efecto sea culpable de lo que se le acusa. Por un lado está ese tema, por otro lado está el tema de los presos políticos, que también son víctimas de hacinamiento, también sobrellevan el cautiverio injusto en condiciones infrahumanas. Hay dos campañas en este momento. Por un lado, los familiares de los presos políticos exigiendo la libertad de los presos políticos, sobre todo en la condición en la que estamos frente al coronavirus. Y por otro lado, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, replanteando el problema nacional que significa la situación del sistema penitenciario. Es decir, no es un problema de los presos, es un problema del país. Por eso tenemos en línea de inmediato a Humberto Prado. Humberto Prado es comisionado especial para los derechos humanos del gobierno que preside el presidente interino Juan Guaidó, y yo creo que esto es incluso muchísimo más importante, una persona que le ha dedicado toda su vida a la defensa de los derechos humanos. Humberto, hermano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu posición como comisionado de los derechos humanos y sobre todo como luchador por los derechos humanos frente a toda esta situación que afecta a los presos políticos y comunes en nuestro país? Te escuchamos. Bueno, yo primero que nada, muchas gracias por la llamada para dar a conocer esta situación de personas privadas de libertad, tanto en calabozos policiales como en centros penitenciarios. Nosotros hemos mantenido una posición desde hace muchos años que lamentablemente por falta de una política bien acertada en materia penitenciaria, los calabozos policiales se han convertido en otro sistema penitenciario que anteriormente eran un centro de detenciones de forma transitoria que nada más según la Constitución podían durar hasta 48 horas, pero ahora hay hasta personas que tienen sentencias definitivamente firmes
dentro de esos calabozos policiales. Y primero me voy a referir a este punto en particular, porque no tienen derecho al sol, no tienen derecho a la alimentación, no tienen derecho al servicio médico, estando bajo la custodia del Estado, que le tiene precisamente que dar lo que es la asistencia médica, lo que es la alimentación y lo que es la otra parte que tiene que ver con el área recreativa, el área educativa, precisamente para que el tiempo de pena se cumpla más bien en lo que tiene que ver una reinserción para las personas privadas de libertad. Y es así como nosotros por lo menos podemos decir que en el año 2019 en estos calabozos policiales murieron más de 170 personas, de los cuales el 80% se encuentra en hacinamiento y el 90% es quien está enfermo por X determinada situación, no solamente infectocontagiosa, sino hablemos de tuberculosis, hablemos de gripe, hablemos de hepatitis, hablemos de SIDA, y eso es una situación que se vive a diario. Los familiares tienen que hacer largas colas para que lleven comida, la poca comida que puedan llevar. La comida que dan en la mañana se le entrega en la tarde, cuando la comida se le entregan ya está descompuesta. Entonces te puedes imaginar la situación de salud que tienen cada uno de estos presos que están en calabozos policiales en manos de las policías municipales, policías nacionales, CICPC y las policías estatales. Y esto es una población grande hoy en día que está por el orden de los 38.000, 39.000 internos. Entonces te puedes imaginar que yo siempre le hago una pregunta a las personas: mire, ¿usted sabe a qué huele un preso? Y el preso igualmente huele a lo que huele un funcionario, a lo que huele un familiar. Y eso se vuelve precisamente en un caldo de cultivo internamente en esos centros en esos calabozos policiales. Y si nos vamos a lo que son las cárceles tienen una capacidad más o menos de unos 39.000 presos, y en la actualidad hay más de 45.000. El orden del hacinamiento está por el nivel de 120%, en donde el número de personas que han muerto está por el orden de los 97 en el año 2019, y el 77% por causa de salud también, por desnutrición, por hepatitis, por tuberculosis, por diferentes fiebres o por situaciones que de repente de violencia que se dan dentro de los centros de reclusión, lamentablemente en nuestro país. Y hasta hoy, con nosotros estamos por lo menos conversando contigo, la situación se vuelve peor. Y se vuelve peor porque anteriormente, ahorita están con una situación donde se prohíben las visitas, se deja llevar la paquetería, lo que es la alimentación. Pero ¿cómo nosotros sabemos que la comida se la pasan a los presos? ¿Cómo nosotros sabemos de que esa comida por lo menos llega caliente al preso y no llega en la tarde como es la costumbre y llega totalmente descompuesta? Y de paso, la mayor demanda que siempre ha habido en todos los centros de reclusión, llámese penitenciarios o calabozos policiales, es que no hay agua, y menos aún hay jabón. Y uno de los grandes requisitos, por lo menos de prevención, que nos están mandando con la situación del coronavirus, es que lávese la mano con jabón inmediatamente, porque es una forma por lo menos de erradicar la propagación de esto. Y dentro de las cárceles y dentro de los calabozos policiales, ¿cómo tú le dices a un policía que no cuide a la persona si la manda a cuidar? Y ante este tipo de situaciones, imagínate si antes había una discriminación, ¿cómo la habrá en los actuales momentos? Y entonces nosotros hemos propuesto desde hace más o menos un periodo, llevamos una campaña de que, mire, es fácil. Y es fácil porque primero tú tienes que asumir que tienes un problema. Porque si tú no asumes que tienes un problema, entonces los presos se van a seguir muriendo, y ahorita, en cualquier momento que se pueda presentar una situación interna, eso va a contaminar no solamente a los presos, sino va a contaminar al funcionario, y los funcionarios van a contaminar a la persona que va
de visita legal, o simplemente que se encuentra en ese momento en un centro policial, en una comandancia policial, en un cuartel policial, porque en nuestro país no existe un centro de detención preventiva. Existía uno que era el Marite en el estado Zulia, y el que estaba de gobernador ahí no tuvo la mejor idea, que simplemente para sacudirse la responsabilidad se lo entregó al Ministerio Penitenciario, nada más y nada menos a los que tienen el problema formado en nuestro país y que han deformado totalmente la institucionalidad de lo que es el servicio penitenciario. E incluso podemos llamar la atención de que en los centros penitenciarios y en los calabozos hay personas con boletas de excarcelación y no lo sueltan. O sea, el preso está detenido por disposición de un juez. Y un juez, conforme lo mete preso, también le entrega la boleta de excarcelación, llámese por pena cumplida o por una medida cautelar que entrega el tribunal. Y sin embargo hay personas con penas cumplidas y no le dan la libertad. Entonces, ante la situación que nosotros tenemos en el país, que las autoridades no cumplen las disposiciones judiciales, sino que más bien las desacatan, y que no hay una sanción por parte del juez cuando desacatan una orden judicial, y que la persona debe quedar debidamente detenida por desacatar, por caer en un delito que se llama privación ilegítima de libertad. Bueno, ahí tienen esos venezolanos y las madres y los familiares de circuito en circuito, de tribunal en tribunal, yendo bien a ver a quién le pide. ¿Y qué hemos propuesto nosotros? Bueno, uno, que yo creo que es importante que todos los presos políticos queden en libertad, en vista de que todos los presos políticos que están precisamente por no tener un debido proceso, por una decisión no de un juez imparcial, sino más bien de un juez que simplemente ha aplicado lo que le mandan a ellos a detener a la persona. No, incluso podemos hablar de personas que se encuentran detenidos y que ni siquiera han sido defendidas por sus abogados de confianza, sino simplemente porque la juez no le da entrada a sus abogados de confianza, y entonces le ponen un abogado público, y ese abogado público es quien representa al preso. Y si el preso se niega, entonces el juicio se hace sin la presencia del preso. Entonces estamos en una coyuntura que yo creo que por lo menos aquí lo que se pretende es que se salven vidas. Bueno, dejen a todos los presos políticos en libertad y que todos tengan un seguimiento precisamente bajo una cautelar, debidamente a que usted primero tiene que asumir que usted no tiene la capacidad para garantizar la vida ante un problema que hay en el mundo, y que se puede presentar en los centros de reclusión y en los calabozos policiales. Otra también es que las personas que pueden optar a una medida para que su juicio se realice en libertad, entonces denle la libertad precisamente para que tengan la atención debida. Y cuando yo hablo de que por lo menos se le haga un proceso o se le haga un plan a la persona para darle una medida alternativa, tanto de cumplimiento de pena como cautelar, entonces esa persona al Estado no va a ser una carga, porque no va a tener que estar pendiente de él, sino que precisamente va a ser la familia para que esté pendiente de él. Entonces, en este sentido, hay que llamar la atención de que más vale de que por lo menos unas personas queden en libertad, ante que otras personas lo que hacen es más bien contaminar a un resto de la población reclusa o de los que están en calabozos policiales, o llámese SEBIN, llámese DIGESIN, porque no tienen la capacidad. Es mentira, y lo que hemos trabajado. Este tema, simplemente cualquier persona que nos salga al frente a desmentirnos, bueno, podemos debatir entonces para ver si hay una atención continua y sostenida, si tienen un médico continuo las 24 horas, si tienen un personal de enfermera. En la situación normal y ante una situación extraordinaria que nosotros tenemos, si no lo hay en la calle para el ciudadano común y corriente, ¿cómo lo va a ver para la persona que se encuentra privada de libertad? Entonces, por eso yo alzo la voz precisamente para que haya este tipo de alternabilidad ante una situación que tenemos extraordinaria, entonces que haya unas medidas extraordinarias, y
y que no le pese en ningún momento la mano para tomar este tipo de decisión, porque se trata de la vida de las personas. Así es, Humberto. Yo te agradezco, lamento que no tengamos más tiempo. Te agradezco vivamente que hayas utilizado esta humilde tribuna para hacer este planteamiento central. Y bueno, te reitero, estamos a la orden para difundir todo lo que tenga que ver con este tema, porque no es un problema de los presos ni de su familia, es un problema del país. Buenos días, Humberto. Buenos días, Chugo, y muchas gracias a ti y a todas las personas que me escucharon. Humberto Prado, defensor de los derechos humanos, comisionado especial del presidente Juan Guaidó en materia de derechos humanos, planteando las cosas como son, diciendo exactamente lo que está ocurriendo. El sistema penitenciario nacional es un factor de contaminación. Hay epidemia de tuberculosis en las cárceles venezolanas. Es necesario entonces, ante la amenaza del coronavirus, tomar medidas urgentes. La primera, la libertad de todos los presos políticos, para evitar precisamente mayor desastre, pues allí con personas que además no han cometido delito alguno. En segundo lugar, en relación al tema de los presos comunes, estudiar todas las causas y ver exactamente en qué casos se puede aplicar la disposición constitucional. La Constitución establece que el juicio en libertad sea la norma y que el juicio en prisión sea la excepción. Eso es lo que está planteando Humberto Prado. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a vamos ahora con un tema de fondo. Ayer se produjo un gesto inusual en el discurso político del régimen. El señor Maduro Moros pidió al Fondo Monetario Internacional la suma de $5.000 millones en condición de préstamo. Utilizó una figura técnica allí para hacer esa petición al Fondo Monetario Internacional. Llamó intensamente la atención porque el Fondo Monetario Internacional es una institución demonizada por la izquierda convencional en América Latina. Tan sorprendente como eso fue la insólitamente rápida respuesta del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo a la agencia France Press, el Fondo Monetario Internacional ya habría rechazado la solicitud, o desestimado, sería más exacto decir, la solicitud de Maduro Moros. Mariano de Alba, el abogado experto en relaciones internacionales, lo cita de esta manera, la respuesta del FMI. Desafortunadamente, el fondo no está en posición de considerar esta solicitud, $5.000 millones de dólares por Maduro. Actividades del FMI con países depende del reconocimiento oficial del gobierno por comunidad internacional, y en este momento no hay claridad sobre tal reconocimiento a ese gobierno. Bueno, podría decirse, está cerrado este capítulo. Lo que no está cerrado es la necesidad de que Venezuela tenga acceso a recursos para combatir el coronavirus. Encuentra la pandemia a nuestro país en una situación de postración, en una situación de destrucción, no solamente por este proceso de 20 años de desmantelamiento del proyecto nacional venezolano, sino además por la abrupta caída reciente de los precios internacionales del petróleo. ¿Cómo hacer para acceder a esos recursos en un país que tiene hoy una dualidad de poderes?
Esa consulta se la hacemos a el economista Francisco Rodríguez, quien además es creador y fundador de la Fundación Petróleo por Venezuela, que ha venido haciendo planteamientos sobre este tema precisamente. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Cómo mantener o cómo superar esta dualidad en un momento tan crítico como el que vivimos? Te escuchamos. Sí, muy buen día, Chu. Un saludo. En este momento tan grave lo que hay que entender es que el país, para tener una estrategia que funcione, va a necesitar recursos internacionales, va a necesitar dólares, va a necesitar divisas. El país, por múltiples condiciones que en este momento no es necesario repetir, el país ha llegado a una situación en la cual su disponibilidad de divisas es mínima, su capacidad de movilidad. Aló. Estamos conversando con el economista Francisco Rodríguez, quien es director de la Fundación Petróleo por Venezuela. Se encuentra en estos momentos en Washington. Tenemos ciertamente algún problema en la conexión. Vamos a intentar reponer esta comunicación porque, repito, es un tema muy, muy importante. Muy, muy importante. Venezuela, nuestro país, necesita recursos y tenemos la siguiente situación. Por un lado, tenemos al gobierno, al régimen del señor, ya repusimos la comunicación con Francisco Rodríguez. Te estamos escuchando, Francisco, y empezás a exponernos tu punto de vista, por favor. Sí. Para efectivamente poder financiar una estrategia para enfrentar la pandemia, es necesario tener recursos que en este momento el gobierno de Maduro simplemente no los tiene, no tiene la capacidad de generación de ingresos, los ingresos petroleros están muy debilitados, los precios del petróleo han caído, pero además el petróleo venezolano en gran parte como resultado de las sanciones se está vendiendo a un descuento muy significativo, o sea, muy por debajo incluso del precio que se reporta como precio de la cesta venezolana. Las cuentas en el exterior en el sistema financiero estadounidense están bloqueadas. Entonces aquí hay que desarmar un poco todo esa gama de impedimentos que se ha montado para poder utilizarlos en medio de una emergencia. El tema del Fondo Monetario Internacional es una página que yo creo que no está cerrada con este anuncio. Primero, porque el anuncio esencialmente lo que dice es que el Fondo Monetario Internacional no va a prestar en un contexto en el que existe una discusión sobre la legitimidad del gobierno en cuestión, pero fundamentalmente de la solicitud, y esa es la razón por la cual tan pronto salió la solicitud ayer, la posición que yo asumí con respecto a eso es esto lo tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Esto el gobierno no debería estarlo haciendo así, el gobierno no debería estar solicitando al Fondo Monetario Internacional sin haberlo primero mandado a la Asamblea Nacional. Debería mandarlo a la Asamblea Nacional, exigirle y pedirle con muy buena motivación o razonamiento a las fuerzas políticas del país a que se sumen a esta iniciativa, que la aprueben, a que de la misma forma, muy razonablemente, yo creo que la oposición va a pedir, bueno, pues los recursos los tenemos que manejar de una forma transparente, porque no llamamos a las Naciones Unidas, por ejemplo, para administrarlos, para que no lo administre todo el gobierno de Maduro, para que no lo administre nada el gobierno de Maduro, en realidad lo puede manejar toda una agencia internacional, y cumplidos con esos pasos y teniendo una aprobación de la Asamblea, ir al Fondo Monetario a pedir su aprobación, pero ya con algo que está surgiendo un proceso de consenso. En todo caso, el Fondo Monetario esencialmente lo único que está diciendo es lo que venimos diciendo muchos de nosotros: ustedes tienen que ponerse de acuerdo, o sea, no vengan a pedir el dinero aquí unilateralmente, ustedes tienen que ponerse de acuerdo para nosotros poder atender esta solicitud. En todo caso, en el Fondo Monetario yo creo que va a haber una discusión más profunda, porque fue un anuncio dado por un vocero que probablemente lo que hizo fue repetir algo que había dicho Christine Lagarde en el pasado, frente a una solicitud que se dio en el pasado cuando se estaba en medio de una discusión sobre el reconocimiento del gobierno de Venezuela, de la cual no se llegó a tomar ninguna decisión. Pero entonces yo creo que esta puerta va a seguir abierta, pero ciertamente los actores políticos tienen que encarar esto con responsabilidad y no deben pretender hacer esto solos por su cuenta. La realidad es que
el gobierno de Maduro controla el sistema de salud pública, controla el territorio nacional, controla la frontera y controla una serie de elementos que son, por supuesto, necesarios e indispensables y con los cuales no se puede llevar adelante una estrategia para contener la pandemia. Por otro lado, la administración de Juan Guaidó controla las relaciones con 57 países que lo reconocen, controla además el manejo de cuentas que tienen aproximadamente, según un estudio que yo acabo de publicar en esta mi página web, franciscorodríguez.net, aproximadamente $7.000 millones en cuentas de empresas mixtas que pertenecen a Venezuela, pertenecen a PDVSA en el exterior, que han estado congelados desde el 2017 como efecto de las sanciones. $1.400 millones salen en manos de Citgo, el dinero que se puede disponer del Fondo Monetario Internacional, que en un corto plazo en un año son 2,6 millardos, a lo largo de un periodo más prolongado son 5,2 millardos de dólares. Entonces, hay una serie de recursos que están efectivamente disponibles. Incluso la misma pérdida que estamos teniendo en este momento, que es brutal, de $20 el barril en promedio que se está vendiendo en descuento el petróleo venezolano como producto de las sanciones. Todo esto es revertible si hay acuerdos políticos, y Venezuela podría, como yo muestro en este estudio, generar en el corto plazo aproximadamente $7.000 millones, que es lo que va a ser necesario para poder pagar una estrategia de estas, para poder asegurar que esta epidemia no se lleve a gran parte de la población. Porque lo que sí es cierto es que con las actuales condiciones de nuestra economía y de nuestro sistema de salud pública, estamos en muy malas condiciones para enfrentar esta gran amenaza. Estamos conversando con el economista Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez ha ocupado altos puestos en diversos organismos internacionales, fue fundador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacional, y es en la actualidad fundador de la Fundación Petróleo por Venezuela. La última vez que conversamos, Francisco, sobre este tema, sobre cómo poner de acuerdo a la élite política venezolana en función de una única estrategia de desarrollo, bueno, eso era un deber ser, ¿no? Un imperativo, pero no encontraba asidero en la lógica política inmediata por el morbo de la polarización. Hoy estamos completamente distinta. Estamos enfrentando en un país con un sistema de salud destruido una pandemia que ha arrasado prácticamente con países que ha tenido un desempeño terrible en países con un sistema de salud mucho más sólido que el nuestro, el caso de Italia, el caso de España. Es decir, no pareciera haber hoy pretexto para que la clase política venezolana no se ponga de acuerdo en algunos temas básicos. Tú acabas de decirlo, Maduro controla el territorio y maneja el sistema de salud. Guaidó tiene acceso a la comunidad internacional y a los organismos internacionales que podrían ser fuente de recursos. ¿Qué hay que hacer para que en vez de seguir jugando a hacer propaganda a partir de la pandemia, los actores de la clase política venezolana concerten una estrategia de país? ¿En qué podemos ayudar los ciudadanos? Sí, fíjate, de hecho mi primera recomendación cuando se comenzó a ver esta amenaza fue la de crear una comisión de expertos en salud pública, en medicina, que fuese creada y nombrada conjuntamente por Maduro y por Guaidó para atender esta emergencia y para diseñar la estrategia como una estrategia nacional, no como una estrategia de un sector político, de un sector que maneja una parte del Estado, sino como una estrategia que efectivamente podíamos tomar como una estrategia de todo el país. Lamentablemente eso no lo hemos visto. Nosotros hemos visto Maduro anunciando las decisiones por su lado, Guaidó anunciando también las decisiones, creando su propio comité de expertos, pero ninguno de ellos hablando con el otro. Y de hecho hemos llegado a niveles tan absurdos que el gobierno de Duque en Colombia, que un gobierno que reconoce a la administración de Juan Guaidó, y un gobierno que es un fuerte aliado, además de Guaidó, se ha negado a interactuar directamente con el gobierno de Maduro
ha dicho que todo el contacto que van a tener es indirecto a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo cual es evidente que eso debilita la capacidad de ambos estados de contener la pandemia tanto en Venezuela como en Colombia y pone en riesgo vidas venezolanas y colombianas. Aquí lo que hay que fíjate que muchas veces cuando uno hace este planteamiento de que los lados se tienen que poner de acuerdo, hay sectores a los que les parece razonable, pero hay sectores que también, entre los sectores lo que podríamos llamar más radicales de lado y lado, que dicen, no, pero es que yo no me voy a poner de acuerdo con el otro porque ellos son criminales, yo no me voy a poner de acuerdo con ellos porque con ellos es imposible ponerse de acuerdo. Hay toda una serie de razones y pretextos. Yo no me voy a poner de acuerdo porque ellos son los que tienen la culpa, ellos son los que tienen que resolver el problema, y a mí no me van a dar responsabilidad por este problema. Y la realidad, lo que tenemos que entender es que si aquí los lados no se ponen de acuerdo, aquí van a morir más venezolanos. Estamos hablando de miles, decenas de miles, cientos de miles, incluso posiblemente millones de personas. Entonces, no se trata aquí, no es el momento de buscar responsables, de buscar la culpa. En este momento hay un enemigo común. Hay un enemigo que no es aliado de nadie. Cuando en el pasado había algún enemigo o alguien, algún tercer actor, todos lados comenzaban a buscarlo como aliado, es decir, se ponía del lado de ellos. Bueno, pero el coronavirus no se va a poner del lado de nadie. El coronavirus está en contra de los venezolanos, está a punto y está comenzando a matar a venezolanos. Y por lo tanto necesitamos que todos los venezolanos nos podamos unir en la búsqueda de una estrategia común y en la implementación de esa estrategia. Yo, justo en el artículo que publiqué anoche, explicaba cómo una estrategia como la que aplicaba Maduro de cuarentena social, que es correcta. Yo creo que es necesario hacer de la estrategia correcta, mucho más dado el estado de nuestro sistema de salud público. Aquí lo importante es tratar de contener y aislar los casos lo más pronto posible y tratarlo. Pero esta estrategia que no va a funcionar si tú no puedes compensar a la gente para que se quede en su casa, porque la gente tiene que ir a trabajar, la gente no se puede dar el lujo, lo podrá hacer por unos días, pero después la gente va a decir, bueno, ¿y de qué vivo yo? ¿Y cómo yo voy a pagar mi consumo? Entonces tú necesitas un sistema de subsidios para que la gente se quede en su casa. Esto lo están haciendo no solo en países desarrollados. Perú anunció un subsidio de $100 a cada una de 3 millones de familias que está en condición de pobreza. En Venezuela, mi cálculo es que podría ser, yo creo que sería preferible darlo por persona adulta, por las dificultades, identificando los núcleos familiares específicos, y que debería ser un pago de aproximadamente $25 por persona mensual. Ahora, hacer eso, que implica un gasto de $400 millones al mes, es algo factible si nosotros tenemos acceso a recursos internacionales. Si no tenemos, y el gobierno se puede pagarlo simplemente imprimiendo dinero, como ha hecho para el carnet de la patria, entonces simplemente va a generar más inflación y va a ser contraproducente. Pero si podemos tener acceso a esos recursos internacionales, y en realidad que tienen allá esos recursos en este momento es Guaidó, porque los recursos están en el sistema financiero norteamericano, porque las multilaterales requieren aprobación de la Asamblea Nacional, requieren un acuerdo entre las partes. Entonces, sin esa cooperación no se va a poder pagar un esquema de compensación, y dentro de una semana la gente va a estar violando flagrantemente la cuarentena social porque simplemente te van a decir que yo necesito vivir. Francisco, te agradecemos inmensamente la gentileza de habernos atendido en esta madrugada del miércoles 18 de marzo y vamos a seguir muy pendientes de este enfoque que nos parece un enfoque que fue una estrategia nacional, una estrategia de la sociedad y del Estado venezolano, y salirnos de la confrontación intestina que nos debilita a todos ante una amenaza como la que tenemos. Un gran abrazo, Francisco. Buenos días. Igualmente. Luego. Era Francisco Rodríguez. Caramba, me mueve porque Francisco está diciendo una cosa de cajón, que lo veníamos pensando ayer y anteayer en el programa. Decíamos, a raíz de las reflexiones que hacía Rúbal Oliveros, en nuestro país la inmensa mayoría de los venezolanos ganan sueldos de miseria, sueldos que no alcanzan sino apenas a veces para pagar el pasaje, pero no alcanzan para vivir.
La inmensa mayoría de los venezolanos está en el rebusque, en la economía informal, en el emprendimiento en muchos casos. Esa masa de venezolanos, esa mayoría de los venezolanos, no puede resistir una estrategia de confinamiento social, ¿no? Una prolongación indefinida de la cuarentena, ¿no? Económicamente no puedes resistirlo. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los venezolanos vive al día, vive de lo que produce, de lo que factura día a día. Si no puedes salir a trabajar, si no puedes buscar tus proveedores, si no puedes buscar tus clientes, bueno, te mueres de hambre. Va a llegar un momento en que la gente tendrá que decidir qué peligro enfrenta, si la muerte por coronavirus o la muerte por hambre. Eso lo estábamos hablando ayer, repito, a partir de las reflexiones que hacía el economista Asdrúbal Oliveros. ¿Qué nos dice hoy el economista Francisco Rodríguez? Dice, la estrategia de contención mediante el aislamiento y el confinamiento es correcta. Es correcta la cuarentena, pero hay que hacerla sostenible, porque si no, en pocos días la necesidad va a obligar al ciudadano a salir a la calle. Y para hacerla sostenible, tú tienes que financiar, el Estado tiene que financiar la cuarentena. Nos pone algunos ejemplos. Bueno, tenemos el caso de Francia. En Francia, el neoliberal Macron dijo, no, ya va, tenemos que garantizar que la gente viva, ¿no? Hay que ayudar a las empresas, ¿no? Hay que pagarle la factura de los servicios a las empresas y los créditos bancarios de todo empleador, porque la gente tiene que conservar sus empleos, la gente tiene que vivir. Eso en un país desarrollado como Francia. Acá en Perú hay un subsidio establecido por el presidente Vizcarra de $100, entiendo, para cada familia en situación de pobreza. Francisco Rodríguez propone que sea un subsidio, en el caso venezolano, por persona adulta. Y él establece, a partir de los cálculos que ha hecho, que ese subsidio no debería ser inferior a $25 mensuales por persona adulta. Yo no voy a entrar a discutir si esto es mucho o si esto es poco. Lo que sí sé es que eso es posible si hay apoyo internacional, porque lo que nos está planteando Maduro es peligrosísimo. Maduro dice, bueno, tranquilo, ¿no? Que yo a través del carnet de la patria le voy a dar a mi clientela, ¿no?, los bonos. ¿Qué son los bonos? Los bonos no son otra cosa que dinero artificial, dinero inorgánico. ¿Venezuela está vendiendo más petróleo? No. ¿Venezuela está vendiendo alguna otra cosa? ¿Estamos produciendo arroz? ¿Estamos produciendo aluminio? ¿Estamos vendiendo telenovelas? No. Entonces, eso es dinero fantasma. Eso es dinero de mentira, pero que va a presionar la hoguera de la hiperinflación. ¿Entiende? Entonces, la estrategia que está pensando Maduro para mantener tranquila a su clientela es una estrategia suicida para el país, lesiva para el país. La alternativa a eso sería algo como lo que plantea Francisco Rodríguez. Pero para eso se tienen que entender el régimen de Maduro, que repito, controla el Ministerio de Salud y controla el territorio, o bueno, la parte del territorio que no controla la guerrilla y los pranes. Eso es lo que controla Maduro. Y la administración del presidente Guaidó, que controla la relación con los centros de poder internacionales, la relación con más de 57 países que le apoyan y la relación con aquellos organismos multilaterales que podrían ser eventualmente fuentes de recursos. Entonces, pareciera que el camino está claro. Sí, estamos entendiendo esto desde el punto de vista del interés nacional. Un tema de reflexión, un tema para evaluar y sobre todo un tema para que la clase política venezolana decida, pues, si sigue ante esta situación extraordinaria con su discurso ordinario, que hasta ahora, por cierto, no le ha dado resultado ni a uno ni a otro. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.